Así lo dice tu palabra, que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está. Yo te voy a pedir, Agustín, que le acerques a Oscar y a Roberto, si quieren, Biblia que hay allá atrás, para que sigan con la palabra. ¿Qué pasó? Los lentes. Oh. Bueno, te entiendo. Mirá, yo ando con lupa, si no tampoco. Bueno, vamos a compartir algunos versículos, pero vamos a empezar por los que el Señor me entregó para el trato que el Señor está teniendo y que quiere tener con su iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, ¿pusiste esto? Sí. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra, Señor mío. Hemos alabado y adorado tu santo nombre juntos aquí, congregados, Señor, como tú nos mandas, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que en esta hora sea tu Espíritu Santo, Señor. Sea tu Espíritu Santo hablando a través de este vaso de barro, sea tu Espíritu Santo ministrando los corazones, las almas, nuestras vidas, Señor mío, conforme a como tú lo quieres hacer, conforme a la palabra que tú has tratado con tu hija, con tu sierva, Señor mío, para que sea compartida en esta hora, en esta tarde. Bendigo cada familia que está aquí representada por cada persona y a cada uno que llegue este mensaje una vez que esté grabado. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a leer en principio Efesios 6:12. Y después vamos a ir a 2 Corintios 10:3-6. Por si quieren ir marcando. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. Habla de lucha, habla de nosotros y nos va dando entendimiento de cómo es esas situaciones que cada uno de nosotros vive en lo cotidiano. Para aquellos que tenemos fe, que somos creyentes, aquellos que estamos, ¿verdad?, poniendo nuestra vida en las manos del Señor, entender qué es lo que vamos viviendo, de qué manera vamos entendiendo este versículo. Y vamos a pasar ahora a 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Aquí Pablo estaba hablando a lo de la iglesia de Corinto y tiene un título más arriba que dice: Pablo defiende su ministerio. Y en relación al versículo que te leí de Efesios, mirá lo que dice, lo relacionó el Señor. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así cierra el punto de estos versículos. Estas palabras el Señor las trajo a mi vida mediante situaciones que se han ido presentando, ¿verdad? Entonces creo que todos vivimos al igual distintas cosas, pero todos vivimos al igual situaciones que se presentan como luchas, ¿verdad? Confrontaciones, situaciones que a veces no las podemos discernir o entender, pero vivimos situaciones, entendía yo, de rechazo, de injusticia, de traición, de engaños, de abusos, de tantas cosas que nos han
marcado. Y tal vez hemos llegado nosotros hasta aquí combatiendo, resistiendo o soportando toda nuestra vida con cada una de estas cosas, ¿verdad?, que te nombré. Pero lo hemos hecho, entendía, de acuerdo a lo que el Señor trataba en mi vida, y ahora te voy a compartir, desde un lugar de fracaso, desde un lugar de derrota. No sé si me estás siguiendo de acuerdo a lo que el Señor está queriendo hablar. Tú y yo, cada uno de nosotros, vivimos en nuestro cotidiano diferentes situaciones que nos van marcando y hacen que estemos como en una lucha. Por eso entendía lo de la palabra que el Señor me llevó ante algo puntual que me pasó, ¿no? Que estoy viviendo. Digo, Señor, me estás tratando, y perdón la expresión, pero es así cuando te das cuenta que el trato del Señor viene intenso. Viene una persona en mi trabajo, vienen y me hacen una observación, ¿tá?, de algo que en cuanto me la traen esa observación, sentí la traición, la injusticia, ¿viste? Esa puñalada en la espalda que sentís. Y lo primero que querés hacer es defenderte, porque decís, esto no es justo, esto no está bien, ¿tá? Y sería diciendo una cantidad de cosas, pero también sabemos que la palabra de Dios dice que debemos muchas veces callar. Entonces tenés que callar y sujetarte a la palabra, porque la palabra te está diciendo dentro de ti, no querés justicia, no te defiendas, traer la situación al Señor, porque vas a hablar y vas a empezar con cosas y van a empezar las controversias y más cosas, y entonces por dentro te aguantás. Yo me sentía en ese momento, ¿viste? Cuando un auto queda con la rueda empantanada en la arena y gira en el lugar. No podía, pero dentro de mí estaba ese volcán. Yo no sé si me pasa solo a mí o te pasa a vos también, que de repente vivís una situación que vos decís, pero esto, empiezas a entender. Me pasó, en un momento empecé a entender todo lo que se había manejado detrás de esa observación que vinieron a hacerme, que no era real, pero sí alguien se había encargado de usar y abusar, usando mi nombre, ¿verdad? Y entonces en un momento dado, más allá que me quise aguantar, tuve que dar un portazo, cosa de que el otro sintiera y supiera que yo estaba molesto. Y de bien di el portazo, me sentí mal. Me acordé de Moisés cuando le pegó a la roca, porque se enojó. Y entonces, dije, bueno, se notó, pero al instante dije, Señor, Señor, la macaneé. Me aguanté, pero no pude. Y ella hablé y le dije, Señor, perdóname, sé que me equivoqué. Seguí orando, ¿sí? Pero el dolor y el estar junto a esa persona que no vino de frente a decirme algo a mí, no, manejó una situación en lo laboral para sacar ventaja, perjudicándome a mí. Entonces estaba indignada, ¿sabes? Estaba indignada y quería hacer y esperar en el Señor. Pero bueno, en un momento dado que me di cuenta que estaba en una posición que no me gustó, sabía que estaba hablando de mí esa persona, pasé por delante de ella de una manera intempestuosa, ¿viste? Le digo, permiso, pero fue, y yo dije, no, otra vez, no pude, y me quedé mal, porque sentía impotencia, ¿viste? Y ahí vino el trato, de la palabra que te estoy compartiendo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios
dice su palabra que compartimos. ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, el trato y la enseñanza que el Señor me estaba dando es que a lo largo de la vida hemos vivido situaciones, nos han ido marcando y quizás, como me pasó a mí, has sentido que siempre estás como en lugar de derrota, ¿verdad? O de víctima, sin entender por qué. Y cuando vivís, decíamos, estas cosas, sentís impotencia y te afecta. Decís, esto no es justo. ¿Te pasó a vos? Porque a mí me pasó y me pasa. Y decís, esto no es justo. Ese duro. Viste que el Espíritu Santo empieza a mostrarnos, ¿no? Entonces decís, ¿por qué a mí? No es justo esto, Señor. Así estaba yo, no te estoy... Entonces, quiero que vayas prestando oído a que hoy a través de su palabra el Señor nos va a exhortar a salir de toda condición que nos haya marcado en la vida. Y vos decís, ¿y por dónde viene todo esto? El Señor viene hoy con esta enseñanza que me permitió vivir y tratarme para decirte que Jesús experimentó todo eso mismo que tú y yo vivimos y sentimos. Él lo experimentó. ¿Y sabes por qué lo experimentó? Por amor. Por amor a ti y por amor a mí. ¿Sabes cuándo? Cuando tomó tu lugar, cuando tomó mi lugar en la cruz, para librarnos. Por eso cuando alabábamos, libre soy, las cadenas fueron rotas. Entendía, Señor, tú has movido a Camila, siempre el Señor la mueve conforme a la palabra del diseño y va preparando el ambiente. Las cadenas fueron rotas por su sangre. Él, en el nombre de Jesús, fueron rotas porque Él tomó tu lugar y el mío. Él padeció esas cosas que estamos aquí citando. Y ¿sabes? Él pagó un precio injusto. Él pagó un precio injusto por una deuda que no era de Él. Fue rechazado, siendo quien Él era. Era Dios y se hizo hombre. Y lo hizo por misericordia. Él sabe lo que vos vivís. Él sabe lo que nosotros vivimos. Lo sabe porque nos conoce, porque es Dios, pero además porque Él estuvo también en ese lugar. Él vivió todas esas situaciones que en lo cotidiano nosotros vivimos y que tenemos como hijos de Dios que vivirlas conforme a su palabra. ¿Entendés lo que el Señor está exhortando? ¿Entendés por dónde el Señor vino con el trato? Se presentó la situación y yo entiendo que permitida por Él. Entiendo que son pruebas que nosotros tenemos, que nos evidencian. Aún te falta, Viviana. Aún te falta ser hacedora, como predicaba Agustín el sábado. Somos oidores, pero también debemos ser hacedores de su palabra. ¿Y cuándo tenemos que ser hacedores? ¿Cuando le vamos a decir al otro? No, cuando se presenta en nuestra vida la situación, la condición, para que la vivamos, para que la apliquemos, para que la practiquemos. Entonces te diré algo, que por nuestra condición Él permite que vivamos situaciones de burla, de rechazo, de traición, de abuso. Porque cuando tú y yo sentimos lo que ello provoca, cuando nosotros sentimos, yo me sentí, la verdad, con la puñalada. Yo sentí después en otra situación miradas y comentarios que daban lugar a burla. Y vos ves que de repente se arman grupos y vos quedás por fuera. Y eso te empieza a hacer también sentir mal. Pero el Señor también fue rechazado. El Señor también fue menospreciado. Entonces, si Él pasó y Él pagó un precio injusto
por una deuda. ¿Cuántas veces hemos tenido que pagar nosotros cosas que no nos correspondían? Aún nosotros sabiendo y entendiendo y conociéndolo y amándolo al Señor, nosotros muchas veces le fallamos. Entonces, el permitirnos ser vivir en carne propia estas situaciones hace que nosotros podamos entender el amor que Él nos tiene, el amor por ti y el amor por mí. Él lo padeció, tomó tu lugar, dejó el suyo. ¿Te duele eso? ¿Te duele tener que soportar una injusticia? ¿Pagar por lo que no debes? ¿Por lo que no corresponde? Malos entendidos, comentarios. Dar y recibir ingratitud a cambio. ¿Te ha pasado? Él se dio por toda la humanidad. Él dio su vida por toda la humanidad. Él recibió camino a la cruz, en la cruz, y recibe esa indiferencia a ese amor, a ese sacrificio. Sacrificio de amor. Él recibe ingratitud y muchas veces de nosotros mismos. ¿Crees que es injusto algo que has vivido? Quizás hemos vivido de niños situaciones injustas que nos marcaron para toda la vida y hoy aún pagamos las consecuencias. ¿Por qué? Porque hemos vivido como víctimas, como presas, como condicionados por eso siempre. Y hoy el Señor, a través de su palabra, quiere venir a librarte, a librarnos, a sacarnos. Todo eso que te hicieron, que te transformó en lo que no debíamos ser, que me transformó en lo que no debía ser yo, con un corazón lleno de... Hoy vienen las buenas nuevas del Señor, ¿sabiste? Él en medio de todo su padecer, ¿sabes qué fue lo que hizo? Soltó perdón. Y hoy viene la buena noticia. La buena noticia que el Señor nos libró a todos. Él intercedió, intercede y intercedió. El que en Él cree es libre por lo que Él hizo en esa cruz. ¿Sabes qué? El Señor quiere llevarnos a través de la administración de su palabra y del Espíritu Santo a que perdonemos a todo aquel que nos falló, a todo aquel que nos marcó, a todo aquel que te quitó la paz, a todo aquel que te quitó la integridad, al que te menospreció. Y quizás esto esté provocando resistencia en vos, como también lo hizo en mí. El menosprecio. Pero ¿sabés qué? Hemos quedado en lugares rotulados que no pertenecemos, Y el Señor hoy dice, a través de su palabra, que ya no debemos permanecer ahí, que no nos quedemos. Jesús vino a sanarnos, a sacarnos de prisiones. Y es a través del perdón. Él nos perdonó a nosotros en la cruz. ¿Sabés qué fue lo que Él dijo en la cruz cuando estaba recibiendo todo eso que muchas veces a vos y a mí nos enoja, nos enfurece, nos hace sentir que es injusto, que no nos merecemos y todo lo demás? ¿Sabés qué dijo Él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces estamos hablando
de aquel que tomó tu lugar que no le correspondía y padeció por vos y por mí. Estamos hablando de las buenas noticias, de que en Isaías 61, si querés lo buscás y si no, yo lo voy a leer. En Isaías 61, del 1 al 3, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. En otro versículo dice: mía es la venganza, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Sabes? Él tomó tu lugar y el mío para que tú y yo tomáramos el de Él. Para que tú y yo pudiéramos tomar el lugar de hijo de Dios, como hijo de Dios. Porque dice su palabra que todo el que en Él cree, todo el que Él le reciba, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? Ese que tomó tu lugar y el mío. Y si creemos nosotros en lo que Él hizo para salvación nuestra como hijo de Dios, dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Crees que Él te libró de tus pecados? ¿Que Él dio su vida por ti, que resucitó al tercer día? Somos llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados, dice su palabra, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Entendés? Y hoy el Señor, decía yo, Señor, me está mandando a predicar, a proclamar lo que tú hiciste por nosotros, como Él. Sean como yo, dice en su palabra, allí en Mateo. Sean como yo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. El perdón, diría yo que es el mensaje que está en el núcleo de todo lo que estamos compartiendo. Porque el perdón nos lleva a tomar la decisión de obedecer su palabra y soltar perdón. ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es difícil perdonar muchas veces por la magnitud y la dimensión? Y muchas veces es difícil perdonarnos a nosotros mismos. Pero este que vino y tomó tu lugar y el mío, y que nos perdonó, nos pide algo. Nos pide algo, y yo te pregunto, ¿que Él desconoce? El estar en tus zapatos, ¿Él lo desconoce? Primera de Pedro capítulo 2, ahí sí les pido que vayan. Estamos hablando entonces que el que nos pide que nosotros entendamos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, y que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Y cuáles son las armas poderosas en Dios? El vivir su palabra, el aceptar a Jesús como nuestro Señor y creer y obedecerla. Y te estamos hablando de que es alguien que vivió lo que vos
estás viviendo. No tenemos como sumo sacerdote a uno que no haya sido, que no haya padecido por todas esas cosas, dice su palabra. Entonces, vemos que Jesús nos enseña. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Empezamos diciendo que no teníamos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ya a los gobernadores como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, y sigue la palabra de Dios. Vivir como siervos de Dios exige obediencia a todas estas cosas y más que están en su palabra. ¿Qué mérito tiene si estamos haciendo cualquier cosa y nos pegan y somos sufridos? Dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y ahí viene lo que el Señor está redondeando conforme a las situaciones que vivimos nosotros de batalla, de confrontación. Es conforme a como Él nos enseñó, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Él nos enseñó para que sigamos sus pisadas y como hijos de Dios, aún en medio de todo, la clave entonces, Dios nos quiere sanar a través de Jesús. Porque si nosotros podemos vivir situaciones que nos duelen y entendemos cuando vamos a Él, que Él ya las vivió, que Él las pagó por ti, que Él las padeció injustamente y que tú con Él podés sobrellevarlas conforme a su palabra, toda la gloria es para Él. A través de Jesús, a través de esa redención, Él nos redimió, Él pagó. Él pagó un precio, fuimos comprados por Él, somos perdonados, pero así como somos perdonados, de la misma manera tenemos que perdonar nosotros a nuestros ofensores, estafadores, deudores. ¿Sí? Sí. Sí. Y para pararme acá y podértelo decir, tuve que pasar por el fuego con todo esto. No tenemos lucha contra carne ni sangre, hermanos. Nuestras armas no son carnales. Salí del lugar que te pusieron, que alguien te puso
Porque el Señor vino, como dice acá en Isaías 61, y hoy me ha enviado a predicar las buenas nuevas. ¿Estás abatido? A los abatidos, a vendar a los quebrantados. ¿Hay alguna situación en tu vida que te tenga en quebranto? Él hoy me ha enviado, como dice en Isaías 61, a vendar, a sanar, a curar, a poner ungüento a tu herida, a publicar. Publicar es que todos se enteren, a publicar libertad, como dice en Isaías 61, que es de donde estoy hablándote ahora, a publicar libertad a los cautivos. O sea, que todos se enteren, cuando algo se publica, que todos se enteren. Bueno, hoy el Señor viene, si se enteraron de situaciones en tu vida, hoy el Señor viene a decirte, es público que yo te hago libre a los cautivos, a los que quedamos en prisiones. Hemos vivido en prisiones mentales, hemos vivido en prisiones espirituales, hemos vivido en prisiones emocionales. Y dice, y a los presos apertura de cárcel, a aquel que estaba preso, dominado por un sentimiento, por ira, por odio. Hoy Dios viene a abrir, a sacarte de lo que te tenía dominado. Salida de eso que te dominó, que me dominó a mí. Me dominó el enojo, me dominó la impotencia, me dominó la injusticia. Dice en el versículo 2 de Isaías 61, me envió a proclamar. Proclamar es comunicar lo que Dios quiere decir. Estamos proclamando hoy aquí, desde este lugar, lo que Dios quiere decir a tu vida y a la mía. A que renovemos el entendimiento para sanar el corazón, para producir en nuestra vida un fruto de vida. Mientras nosotros seguíamos, porque hasta hoy vivimos así, hasta aquí llegamos de esa manera, porque hoy el Señor te viene a decir, lo que viviste como derrota, lo que te marcó quizás de niña, de niño, y viviste como víctima y como fracaso, hoy el Señor te dice, es de esta manera. Hoy vengo a decirte que su palabra, su presencia nos hace libres, abre prisiones, abre cárceles, renueva nuestro entendimiento. El fruto que produce es para vida eterna, hacer lo que la palabra de Dios nos exhorta. A consolar a todos los enlutados, a todos los tristes. Hoy me ha enviado el Señor con su palabra a traer consuelo. Ha enviado su palabra que nos limpia, nos perdona. Arrepentite de lo que te tenga que arrepentir, porque así empezó su ministerio Jesús. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Primero Juan el Bautista lo anunciaba, y luego Jesús. Arrepiéntanse. Arrepentirnos. ¿Te das cuenta de la ventaja impresionante que tenemos en nuestra vida de poder salir de cualquier condición? El Señor trató intensamente conmigo, con mucho más que está tratando, quizás lo comparta en un momento. A través de su palabra, de su presencia, yo te exhorto a que perdones, a que te arrepientas y te perdones, porque es una condición. En la oración modelo el Señor dijo,
oren al Padre así, y en un momento de la oración dice: perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Viste que en matemáticas sí, solo sí? Sucede esto, sí, solo sí, sucede aquello. Y hoy escuchaba que me llegó uno de esos, ¿cómo se llaman los cortitos? ¿Cómo son? No, estos TikTok, ¿cómo se llaman? Shorts. Sí, sí, una cosa, no me sale bien la palabra bien. Y estaba un pastor diciendo esto mismo y decía: ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué hace Dios cuando vos no perdonás? ¿O no te perdonás? Te bloquea. Te bloquea. Y me dio gracia. Porque estamos tan familiarizados que no me gusta esto, lo bloqueo. Bueno, Dios, cuando nosotros no perdonamos, no permitimos nosotros que el Señor pueda hacer en nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Amén. Por aquí dejo el mensaje. Quizás fue un poco extenso, intenso, pero creo que constantemente redondeando sobre lo mismo. No coqueteemos con situaciones que nos pongan en riesgo. No coqueteemos con el pecado. Porque sabes que el engañador nos engaña. El engañador nos viene a engañar y nos presenta lo que nos gusta. Y una vez que captó nuestra atención, ¿sabes qué hizo? Te desenfocó, me desenfocó. Y salimos de eso. Y salimos. Cedemos. Y cuando cedemos, ¿se acuerdan de ese versículo que dice: ten cuidado de no deslizarte, y aquel que esté firme cuide de no caer? Y me voy yendo ya con un versículo que era Hebreos, no Hechos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Él sabe lo que vos y yo vivimos y no nos pone nada que nosotros no podamos sobrellevar. Amén. Padre, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú no desistes de nosotros, aunque nosotros, Señor mío, nos vamos, nos retiramos, nos distraemos, nos desenfocamos, nos enojamos. Tomamos, Señor, las cosas a nuestra manera, haciendo nuestra voluntad. Tomamos decisiones muchas veces, llevamos la oración, pero salimos y hacemos lo que nos parece. Padre, en el nombre de Jesús, pedirte perdón y pedirte que nos ayudes a perdonar, Señor mío, a todo aquel que haya marcado nuestra vida, Señor, y que aún no hayamos podido perdonar, a todo aquel que nos condicionó y nos posicionó en lugares que no debíamos estar. Y si nosotros hemos hecho eso con alguien, perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos porque somos débiles, porque no podemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por haber pagado ese precio injusto, por haber asumido ese lugar que no te correspondía. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.